Muy buenas tardes, Sevilla. Venimos en esta tarde. La misericordia del Señor nos trae en esta tarde para hablarles de la santa palabra de Dios, este libro, y para hablarles del protagonista de este libro y de las muchas cosas que ha hecho y de las muchas cosas que por desgracia para algunos no ha hecho. Y venimos a hablarles de un mensaje que es imprescindible, que es de vida o muerte, necesario para cuando partan de esta tierra. Es un mensaje tan necesario que vean el libro tan gordo que Dios escribió para que supiésemos lo que teníamos que hacer, para que supiésemos cómo debíamos presentarnos ante su presencia después de nuestra muerte. Porque es algo que todo el mundo sabe. No hay ser humano que haya pasado por esta tierra que no sepa que se tiene que morir. Como se suele decir, lo único seguro en este mundo es la muerte. Es algo que es seguro. Podríamos equivocarnos al creer en este libro. Podríamos equivocarnos al hablar de la persona de la que hablamos, podríamos equivocarnos del mensaje del que hablamos, pero lo que no podríamos equivocarnos es de que todos vamos a morir. Pero gracias a Dios que tenemos este libro, el personaje del que vamos a hablar y el mensaje del que vamos a hablar, porque Él nos da esperanza contra la muerte. Él enseña muchísimas cosas. Podríamos empezar por todas las cosas que dice que no hay que hacer. Podríamos empezar por las cosas que dice que hay que hacer y que no hacemos. Podríamos empezar por todo eso. Pero no tendría ningún sentido, porque en el momento que empezásemos a leer citas que hablan de lo que tendríamos que haber hecho, que hablan de lo que no tendríamos que haber hecho, todo el mundo diría alguna vez: bueno, esto dice Dios que no debería de haberlo hecho, pero lo hice. Esto dice Dios que debería de hacerlo, pero no lo hice. Es un tanto estúpido hablar de las cosas que debemos y no debemos hacer, cuando el resumen de las cosas que debemos y no debemos hacer es este: hemos fallado a Dios, hemos desobedecido a Dios, hemos pecado contra Dios. Contra Dios hemos pecado. Suena ofensivo, suena raro, pero es la verdad. Salmos, capítulo 14. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno que diga que ha obedecido a Dios en toda la ley. Tenemos un libro entero de leyes. Aquí entero hay más de 600 leyes. ¿Quién puede haberlas cumplido todas? Hay leyes para todo. Leyes sobre cómo adorar y alabar a Dios. Leyes sobre cómo tratar con nuestros semejantes. Leyes sobre cómo tratar el pecado. Leyes sobre cómo aplacar la ira de Dios. Muchas leyes. Pero la verdad de las Escrituras
La verdad de las Escrituras la tenemos aquí escrita. Santiago, el hermano de Jesús. Santiago, capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere la ley en un punto, se hace culpable de todos. Este es el cumplimiento. Bueno, más que el cumplimiento, es una cita que confirma lo dicho por el profeta Ezequiel, cuando él dice, Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Cualquiera que ofendiere la ley en un punto intentando guardarla, se hace culpable de todos. Dice el capítulo 3, versículo 23 de Romanos, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Toda alma que pecare morirá. Están destituidos de la gloria de Dios. Será hecha culpable de todos los puntos de la ley. De todos los puntos de la ley, por cuanto falló al menos uno. Podríamos hacer una lectura del libro de Levítico y buscar los 613 mandamientos, leyes que Dios da a Moisés para ver si las hemos cumplido. Pero eso quizás tome mucho tiempo. Pero tenemos más leyes. Y tenemos las leyes de leyes, los 10 mandamientos. Supongo que Sevilla conoce los 10 mandamientos. Supongo que alguno se acuerda de haber estudiado los 10 mandamientos en catequesis. Definitivamente lo que hemos estudiado eran los 10 mandamientos del catecismo de la Iglesia Católica, no lo que dice Moisés en el Éxodo. Dice así, Éxodo capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Dios, el Señor, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y por último, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos. Pero ¿cuál es la verdad, Sevilla, tan religiosa? La verdad es que no tenemos que ir muy lejos. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. No teníamos que irnos muy lejos. 2 mandamientos. Y ya vemos ahí delante cómo Sevilla los ha fallado. Vemos la foto de una imagen de madera
una imagen de madera muy ornamentada, muy decorada, que supuestamente representa a María. Y vemos de tres textos, teológicamente hablando, vemos dos burradas. Dos cosas que las veo y digo, ¿cómo Sevilla puede caer en semejante acto de blasfemia y de idolatría? Dice ahí que la Virgen María es hija de Dios Padre, y dice que es esposa del Espíritu Santo. Bueno, si quieres decir que María fue salva y que fue hecha hija de Dios, vale, te lo compro. Pero hija literal de Dios, cuando todo el mundo sabe que el único y unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad, aquel que se encarnó en esta Navidad, de quien celebramos, es Jesús. En verdad, ¿alguno podría pensar María, hija unigénita y literal de Dios Padre? Me airo con solo pensar que quizás ese era el objetivo. Dice también que María es esposa del Espíritu Santo. Yo iría a lo de la seta y la montamos a las dos. Tenemos un cántico que dice Santa ira removió. Pues eso es lo que yo necesito ahora, remover esta santa ira. Amén. Esta santa ira contra tal blasfemia, contra tal idolatría. Amén. ¿Cómo va a ser María esposa del Espíritu Santo? En todo caso, en todo caso, podríamos leer en Apocalipsis, en el Apocalipsis lo que de verdad significa ser esposo o esposa, en este caso de Dios. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. ¡Cuánta idolatría! Había incluso en Juan, el discípulo amado de Jesús. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle, para adorar a un ángel. María era humana. Y si solo contamos Triana, el Tardón, la parte de los remedios y la parte de Tablada, 41 iglesias católicas, 41, o por lo menos 41 tallas de la Virgen María. Y si eso no es idolatría al hombre, no quiero imaginar qué es lo que es. Mas sin embargo, aquí vemos al discípulo amado de Jesús postrándose a adorar a un ángel, teniendo pecado de idolatría delante de la presencia de Dios. ¿Y por qué podemos decir que Juan estaba cometiendo idolatría? Dice, versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Importante lo que le dice aquí el ángel a Juan, el discípulo amado. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cuánta idolatría hay en Sevilla, que solo en esta zona del río 41, mínimo 41 tallas hay de la Virgen María.
41 tallas que muestran la idolatría de esta Sevilla que tenemos. Y el testimonio de las Escrituras es claro. Ni aún una criatura celestial de Dios puede ser adorada por el discípulo amado de Jesús, por Juan. El discípulo amado de Jesús dice: adora a Dios. Esa es la verdad de las Escrituras. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, las tentaciones de Jesús en el desierto. Mateo 4, las tentaciones de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, Satanás, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. El diablo usó la Biblia para tentar a Jesús. Escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en tus manos, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo torció las Escrituras para tentar a Jesús. Mas Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Tercera y última tentación. Otra vez el diablo llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. La idolatría al mismísimo diablo otorga reinos. ¿Y cuál es el reino que otorga el diablo a la idolatría? ¿Cuál es ese pequeño reino de Satanás, ese pequeño reino diabólico que se basa en las pseudo-isidorianas, en la Donatio Constantini y en tantos y tantos documentos expurios, como son las listas de papas de Irineo de León, que no hablan del papado romano. El reino de la idolatría, el reino del mundo y la gloria que el diablo ha dado a este mundo es el Estado del Vaticano. El Estado del Vaticano, señores. Ese es reino del diablo, reino de idolatría. Y 41 embajadas tenemos en esta zona del río. 41 embajadas de idolatría, 41 embajadas de blasfemia contra Dios, donde genuinamente algunos creen que María te puede llevar al cielo, que a punta de rosario van a ir al cielo. Pero ¿qué dice Jesús a esta última tentación del diablo? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Jesús respondió con la Escritura, con la palabra de Dios, tal y como es, tal y como ciertamente es. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor, no a Roma. Al Señor, no a una religión. Al Señor, no a tu pensamiento. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y servían a Jesús. España, el oeste de Europa, occidente, como se suele decir, cuna de la teología catafótica. No creemos, o teóricamente no deberíamos de creer en eso que
los orientales llaman teología apofática. A mí tal padrecito me enseñó aquella cosa, entonces esto es tradición y yo lo debo de creer. Me voy a la Didache y me enseña esto y entonces yo lo debo de creer. No, señores. Y mira que España, mira que la España visigoda era feudo del arrianismo. Pero lo que España es y lo que España ha sido es un feudo indiscutible de la Iglesia occidental, un feudo indiscutible de la teología catafática. Teología catafática significa que podemos hacer teología con nuestra mente, con la razón, que tenemos la capacidad de pensar. Que si una persona nos dice, adora la imagen, adora la hostia, adora el bastón del obispo, adora ángeles, santos, vírgenes, imágenes, préndeles velas, bésale los pies y las manos. Y leemos en las Escrituras, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y leemos en las Escrituras, adora a Dios. Tenemos nuestra cabeza, tenemos la razón para pensar. ¿De verdad esto es lo que Dios quiere o es lo que quiere el hombre? ¿De verdad esto es a lo que Dios aspira, lo que Dios le agrada? ¿O es lo que el hombre aspira, lo que al hombre agrada? Al hombre le agradan muchas cosas, el hombre aspira a muchas cosas. El hombre aspira a vivir una vida tranquila, sin trabajar, sin tenerse que preocupar por el día de mañana, y eso está muy bien. Pero también el hombre aspira a poder hacer lo que le dé la gana, sin importar las consecuencias. Y el mayor ejemplo lo tenemos en Estados Unidos. ¿Cuántas clínicas de abortismo, cuántas clínicas abortivas hay allí? ¿Cuántos lugares de Planned Parenthood hay en Estados Unidos? ¿Cuántos? Yo no tengo dedos para contarlos. ¿Y por qué están? Para que el hombre pueda hacer lo que le dé la gana, para que el hombre pueda actuar como quiera, sin miedo a las consecuencias. Pero la palabra es clara, la palabra es muy clara, que hay consecuencias. Hay consecuencias a nuestros actos. Podemos tratar de guardar de los 623 mandamientos y leyes de las Escrituras, podemos intentar guardar 100. Podemos intentar guardar 622. Pero Santiago enseña, y es la misma enseñanza de Pablo, que si guardamos 622 de 623, porque uno no lo guardamos, ya somos culpables de los otros 622. Sé que suena ofensivo pensar que hemos fallado contra Dios. Sé que suena mucho más ofensivo decir a Sevilla nido de blasfemias y de idolatría. Feudo de Satanás y del diablo. De un lado del río, feudo de la idolatría. Y del lado contrario, al norte, feudo de los orgullosos, de los pecadores que cometen pecados sexuales. En el centro hay otra zona especial para la idolatría. Hay una zona para cada persona en esta ciudad. La Biblia enseña que si intentamos cumplir toda la ley, pero pecamos en un solo punto, somos culpables de toda la ley.
Y no sé si alguno ha visto en las marquesinas, en los kioscos, estos anuncios de WWF que muestran a una muchacha a la que pronto se le cambia la cara y dice: yo me siento un leopardo. Los que se sienten una cosa que no son, los que se creen una cosa que no son, ¿qué peligro tiene eso? Y no lo digo específicamente por los que siendo hombres se sienten mujeres, no lo digo específicamente por los que siendo humanos se sienten perros, porque yo ahora mismo podría decir: yo me siento el presidente del mundo, siérvanme todos los pueblos. Y estoy seguro que aquí se aplica la razón para decir: tú estás loco. ¿Cómo vas a decir que eres el presidente del mundo y que todo el mundo te tiene que seguir? Pero si alguien dice: yo me siento perro, yo me siento justo, yo me siento santo, yo me siento mujer, ahí todo el mundo aplaudiendo. Bravo, bravo, es verdad, es verdad. Si alguien dice: yo siento que no soy un idólatra, yo siento que no me postro a besarle los pies a las imágenes y que eso esté mal, pues este mundo te dice: bravo, 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 así eres. Pero lo que dice la palabra de Dios es muy sencillo. Tú puedes sentirte como quieras. Tú puedes sentir que besarle los pies al santo no es idolatría. Tú puedes sentir que pensar que eres un perro no es una locura. Tú puedes sentir que quizás no necesitas arrepentirte, que quizás no estás enfermo y que no necesitas un médico. ¿Y sabes qué es lo que dice Dios? Adelante, adelante. Quiere decir que no estás enfermo, que no has pecado, que no necesitas de que arrepentirte, que no necesitas un médico. Adelante, para ti este mensaje no es: sigue tu camino. Pero la verdad de las Escrituras es que cada uno de nosotros necesita dar un cambio a su vida. Necesita arrepentimiento. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Pedro? Que escribiese a su amanuense Juan Marcos. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. No, gracias. Versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas palabras no son fortuitas, no son una casualidad. Que oigas este mensaje, que puedas oír la palabra de Dios, que alguien te pueda decir la verdad y llamarte por tu nombre, no por tu nombre humano, sino por el nombre de tu pecado, es un privilegio y es la mayor de las bendiciones. ¿Cuánto me hubiese gustado que alguien me hubiese dicho: tú eres un blasfemo? ¿Cuánto me hubiese gustado que alguien me hubiese dicho: tú eres un incrédulo? ¿Cuánto me hubiese gustado, tantos Viernes Santo por la mañana, que alguien me hubiese dicho: tú eres un idólatra, tú eres un blasfemo, saliendo de Nazareno, paseando por estas calles
vestido con un capirote morado. ¿Cuánto me hubiese gustado escuchar estas palabras antes? A pesar de que son duras, a pesar de que parecen locura, cuánto me hubiese gustado escuchar la verdad de las Escrituras mucho antes. Gracias. Pero Dios ha preparado un tiempo para todo. Dice el Eclesiastés que Él ha hecho un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para que naciese el Salvador, el Mesías, aquel que resistió la tentación del diablo. Un tiempo para que naciese aquel que vivió la vida perfecta, pero también un tiempo para que ese que vivió la vida perfecta, para que ese que mostró cómo se cumplen la ley y los profetas, muriese. Permíteme. Dios preparó un tiempo para derramar sangre, un tiempo para derramar la sangre que nos limpia de todo pecado, la sangre del Señor Jesucristo. ¿Y cómo es que se ha derramado esta sangre? Esta sangre en la cual Dios muestra su amor, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta sangre, dijo Pablo a los Corintios, ¿cómo es que es derramada? ¿Y cómo es que somos salvados? Primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es por esta muerte que se derrama esa sangre. Es por Dios que se encarnó que se derrama esta sangre. He mencionado dos términos de aquel cartel que tengo enfrente. Los dos que me parecen más burrada. Pero he aquí el único término que en este feudo de la teología catafática podría ser razonable. María, madre del Hijo de Dios. Dice ahí María, madre de Dios, Hijo, pero técnicamente, aunque Theotokos no es un mal término, el término más adecuado sería Cristo Tokos, la madre de Cristo. Es por el vientre de una doncella llamada María que Él se encarnó. Es por el vientre de esa doncella virgen que Él se encarnó. Pero dice el Evangelio de Mateo que después que hubo dado a luz, el Evangelio de Mateo dice que hasta que no ha dado a luz, José no la conoció, José no tuvo relaciones sexuales con ella. Pero ¿y qué pasa cuando ya dio a luz? Puede ser una piedad popular muy bonita decir que María siguió siendo virgen. Pero si hay hombres aquí, si hay hombres casados aquí, yo creo que ninguno puede resistir ante la evidencia. Ninguno puede resistir ante la evidencia de que si José se casó con una mujer que se mantuvo virgen, pobre José, que nunca pudo cometer adulterio contra su mujer María, y que, como dice la piedad popular, tampoco estuvo con ella en la cama de manera sexual. Pues pobre José, de verdad, pobre José. Yo no me quiero imaginar a este señor
cuando le dicen ¿te quieres casar con María o te vas a casar con María? No sé cómo funcionaría porque la palabra de Dios no lo enseña, pero imaginémoslo. Sus padres le dicen, te vas a casar con esta doncella, María. Y de pronto un día se encuentra que está encinta, que está preñada. Todavía no había tenido relaciones con ella y se encuentra que está preñada. Y María, según la piedad popular, tiene al niño de su vientre, a Jesús. Y después, según la piedad popular, María le habría dicho a José, no, lo siento, yo no puedo tener relaciones contigo, tengo que permanecer siempre virgen. Yo no me quiero imaginar al pobre de José. Te has casado con una mujer que era virgen, ha tenido un niño que además no es tuyo, aunque sea el Hijo de Dios, ha tenido un niño que no era tuyo, y encima después de haberlo tenido, ya no puedes tener relaciones sexuales con ella. Pobre José, verdaderamente pobre José. Pero la palabra de Dios nos enseña una cosa muy diferente. La palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Mateo 6 y también Marcos 6 y también Mateo 13. Pero Dice así. Mateo capítulo 13, versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí y venido a su tierra, a Nazaret, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Ojo, Sevilla, con vuestra piedad popular. Dice así la palabra de Dios. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Dicen, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Si Dios quisiese, podría hacer muchos milagros en esta ciudad, Sevilla, en este barrio, Triana. Podría dar riquezas, podría quitar de un plumazo a todos los indigentes del centro, a todos los que piden comida, les podría dar trabajo y hogar. Pero dice la palabra de Dios, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. A causa de nuestra incredulidad es que Dios no cumple su voluntad en todo el mundo. Marcos capítulo 6. Dice, y salió Jesús de allí, este es el paralelo, y salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Atenta, Sevilla, con vuestra piedad popular. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Dos porciones de la palabra de Dios
que hablan de María y de José como una pareja normal y corriente. Y la única diferencia de esta Sagrada Familia, como algunos le llaman, es que esta familia tuvo el privilegio, tuvo la oportunidad y tuvo la bendición, especialmente María, de ser el vaso en el que Dios se encarnó. María es el vaso en que Dios se encarnó. María es la doncella y la Virgen de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Ella es el vaso en el que el Mesías se encarnó, pero lo hemos leído, Mateo capítulo 13 y Marcos capítulo 6. Una vez nacido el niño, se acabó el ser virgen. Una vez nacido el niño, se acabó ese cometido para el que Dios la había escogido. No sin antes mencionar a su prima Elizabeth, ¿era a su prima o a su hermana? Prima. A su prima Elizabeth: me regocijo en el Señor, mi Salvador. Ella misma, que muchos dicen es sin pecado, reconoció que necesitaba de un Salvador. Y lo muy raro es que Sevilla, que es tan católica, no lo sepa. Sevilla, que aparentemente se sabe las oraciones, se saben los rezos del catolicismo, no lo sepa. Dios te salve, María. No te salvas tú misma por ser virgen, no te salvas tú misma por ser inmaculada, sino que Dios te salva, María. Y al igual que Dios salva a María, al igual que Dios salva a Jacobo y a Judas, los hermanos de Jesús, Dios nos ha salvado a nosotros que estamos aquí y puede salvar a todos los que estáis aquí. Nos puede salvar como me salvó a mí de la incredulidad y de la blasfemia y de la idolatría. Te puede salvar de la mentira, te puede salvar del robo, aunque creas que no lo cometes, porque descargar una canción de manera ilegal de internet ya es robo. Te puede salvar de la fornicación, te puede salvar de la desobediencia a los padres. ¿A cuántos los padres no han tenido que castigar de pequeños? Eso es desobediencia a los padres. Te puede salvar Dios de la codicia, del orgullo. El tribunal divino es el único tribunal que no solo va a por los actos visibles. Uno puede condenar a Hitler y a sus colaboradores en los juicios de Nuremberg por los actos que hicieron contra los judíos. Pero lo que uno no puede condenar es si Hitler era un mentiroso. Pero Dios sí puede. Uno no puede condenar si en China los militares tienen codicia, no lo pueden condenar, pero sí lo pueden condenar porque roben. Por eso sí lo pueden condenar, pero Dios sí puede condenar a los militares chinos por codicia. Dios me pudo haber condenado a mí. Pudo haber cogido el hilito de mi vida y cortarlo con unas tijeras y haber dicho a mi presencia que te voy a cantar las 40. A mi presencia que te voy a cantar las 40. Y haber dicho, tú eres un idólatra, tú eres un incrédulo, tú eres un blasfemo, tú has llegado a renegar de mí, eres un descreído,
Y según mi ley has fallado. Según mi santa ley, tú has fallado a la ley. Y Dios podría haberme dicho, al infierno de fuego. Me lo podría haber dicho, podría haber cortado mi vida, el hilo de mi vida lo podría haber cortado con unas tijeras. Gloria a Dios que todas las veces que he estado a punto de morir, Él lo ha impedido. Porque ahora puedo estar aquí anunciando las mismas palabras que querría haber escuchado. Que yo era un idólatra, que yo era un blasfemo, que yo era un incrédulo, que yo era un mentiroso, que yo era un desobediente a los padres. Yo era un pecador. Y no creo que nadie de los que esté aquí pueda leer los 10 mandamientos, la ley de Levítico y decir, cumplido, 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 y llegar hasta el final, ver el último de los mandatos, la última de las leyes y decir, cumplido. La palabra de Dios es clara cuando dice que nadie puede cumplir la ley. Y la palabra de Dios es clara cuando dice que después de la muerte seremos juzgados por no haber cumplido la ley. Tendremos a un acusador, el diablo, que dice, este ha pecado. Esta señora es una idólatra, este señor es un incrédulo. Esta otra señora es una hechicera. Merecen el infierno. Pero la buena noticia es que lo que había en el vientre de María era Dios mismo, el Creador encarnándose entre las criaturas, el Salvador encarnándose entre los que necesitan ser salvados, el médico viniendo a curar a los que están enfermos, el abogado, el juez y abogado viniendo a perdonar a los que necesitan ser perdonados y a los que se arrepienten. Y por eso en esta tarde necesitamos tener muy claro esto. No somos buenos. La humanidad no es buena. La humanidad no es nada buena. La humanidad entera ha fallado a Dios. La humanidad entera ha pecado contra Dios y necesita de un Salvador. Este Salvador se ha encarnado y su nombre es Jesús. Este Salvador sí ha cumplido la ley, sí ha obedecido a Dios, sí ha sido justo y sí ha sido santo. Y Él sí ha muerto. Sí ha sido sacrificio y sí ha sido sustitución por nuestros pecados. Él sí ha resucitado. No como en un mosaico en el centro que dice, o por lo menos implica, que la tumba de María también está vacía. Es muy bonito como piedad popular creer que María fue asunta a los cielos, que María fue llevada al cielo después de morir, la dormición que dicen en el Oriente. Es muy bonito todos estos actos de piedad popular, pero lo que estos actos de piedad popular causan no es ni más ni menos que pecado en el corazón del hombre. Porque cogen los actos de piedad popular y los exaltan a tal punto que se olvidan de la palabra de Dios, que se olvidan de obedecer a Dios, que se olvidan de lo que de verdad importa. Por eso en esta tarde necesitamos de este Salvador, necesitamos de ese que se encarnó para ser librados de nuestros pecados. ¿Y cómo somos librados? Arrepentimiento de pecado y fe en el Evangelio. Fe en que este Salvador ha venido a la tierra. Fe en que este Salvador ha vivido la vida perfecta.
Fe en que este Salvador murió por nuestros pecados en una cruz. Fe en que este Salvador fue sepultado. Y fe en que este Salvador ha resucitado. Ha sido ascendido a los cielos. En verdad ha sido ascendido a los cielos. Y está sentado a la diestra del Padre. Y Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y Él es quien te puede salvar, quien te puede perdonar de tus pecados en esta tarde. Así que arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio, cree en su sacrificio, cree en que Él es el sustituto que demanda la ley por tu pecado y serás salvo. Recibirás vida eterna en el cielo que nadie puede merecer, para darle a Él la gloria y la honra que solo Él merece. A Él sea la gloria. Amén.